Hola, Dios te bendiga, gente bonita, gente de Generación Sin Límites. Hoy viernes estamos una vez más aquí, expectativas a la palabra que Dios trae para tu vida. Pedimos una gran disculpa a toda esa audiencia hermosa, esa gente preciosa de Generación Sin Límites que enviamos el link, la transmisión hace una hora, pero por problemas técnicos ajenos a nuestra voluntad se nos fue el sistema, pero sabemos que Dios es fiel para con nosotros y que el que mayor es el que está en Cristo que el que está en el mundo, dice su palabra. Entonces, así que vamos a dar esta palabra de poder. Enviamos un saludo a Pastora Wendy donde ella se encuentra en este momento. Mil disculpas que ya no se encuentra con ustedes el día de hoy, también por motivos ajenos a su voluntad, pero sabemos que el Padre trae esa palabra de poder. Así que yo te insto en el nombre de Jesús a que puedas compartir esta palabra para poder llegar a más corazones. Queremos ver esos likes que estamos aquí y venimos aquí por medio de la plataforma Raíces Media Group. Así que comparte esta transmisión, Raíces Media Group, conéctate por Facebook y luego mira YouTube, TikTok, Instagram y dale like, comparte y comenta, porque esto se está poniendo bueno cada día. Así que te invitamos en el nombre de Jesús a que puedas ser parte de esta programación, parte de esta transmisión para poder llegar a más corazones. Y hoy vamos a hablar de cómo recuperar el valor. Sabemos de que en este tiempo que estamos viviendo muchos por el afán, por las circunstancias, vamos perdiendo la chispa, ese valor que nosotros como personas tenemos. Y qué más, o lo podemos llamar recuperando el amor también. Pero el amor no, aquel amor de nosotros mismos, sino que el amor de Dios y el de nosotros también. Pero vamos a verlo desde un poco más grande en el ámbito de la palabra de Dios, en el ámbito personal, en el ámbito de lo que tú y yo muchas veces atravesamos. Y como creyentes a veces es imposible determinar el amor propio sin saber quiénes somos. Muchas veces como creyentes estamos en las cosas de Dios y aún así nuestra vida no está determinada a quién somos, a quién pertenecemos, de dónde venimos. Pero todos nosotros nos conocemos a mí mismos, sabemos quiénes somos, de dónde venimos y muchas veces sabemos lo que queremos en nuestra vida y creemos saber a dónde vamos. Pero hay alguien mayor que está en nosotros, que Él todo lo sabe, que es mucho mayor que nuestros pensamientos, que lo que está en nuestro corazón y que esa persona es el Creador. El Creador te dio identidad, te dio propósito y te dio dirección para que tú puedas caminar en su presencia, para que puedas habitar en Él, para que tú puedas caminar acorde a lo que Él tiene en ti estipulado. Es importante que muchas veces nosotros vengamos y nos autoevaluemos y empecemos a pensar cómo nosotros nos sentimos, quiénes somos realmente en Cristo, o cómo muchas veces también nos damos el enfoque de cómo nos miran las demás personas. Y hoy Dios quiere que tengas una forma diferente de verte conforme a lo que dice la palabra de Dios para ti, de lo que tú eres. Vamos a ver qué dice la Biblia, primero que nada, para que tú y yo sepamos y crezcamos más en su voluntad, que sepamos cuál es el valor que Dios nos da. Primero podemos ver de que el plan de Dios fue desde la creación hacer al hombre y a la mujer conforme a la semejanza de Dios. Pero muchas veces nosotros no creemos esa palabra que Dios nos hizo, de que Él nos hizo a imagen y semejanza a Él. Y lamentablemente eso se da porque en el principio, como lo decía, Adán y Eva cayeron en lo que fue la caída del hombre por el pecado que ellos tuvieron. Y desde ese momento que hubo la caída del hombre, también caemos nosotros porque somos humanos y venimos de esa generación, ¿verdad? Pero sabemos que nuestro pecado que muchas veces nosotros cometemos nos hace sentir como personas inservibles, como personas insignificantes, sin valor, sin misericordia hasta del mismo Dios. Y Dios nos mira de una forma completamente diferente. Entonces vamos a leer, yo quiero que usted me acompañe, si usted está en su casa o está viendo desde la comunidad de su casa, ponga atención porque lo que Dios trae hoy es una palabra de poder, una palabra que va a reactivar ese valor que Dios tiene en su vida y que Dios quiere cómo usted se mire. Y dice su palabra en Romanos 12:3. Vamos a leer su palabra en el nombre de Jesús. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de ustedes. Vamos a levantar un clamor para que sea Dios hablando a su espíritu, para que sea Dios hablando a su corazón, a su mente y a mi corazón, para que podamos elevar
a las dimensiones de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amado Padre, Señor, estamos ante tu presencia, oh Creador de los cielos y de la tierra. Creador nuestro, Padre, estamos ante tu presencia, Señor, en este momento, Señor, rindiéndonos en espíritu, cuerpo y alma, Padre, para que seas tú, mi Dios amado, hablando a tu pueblo a través de esta palabra, Señor. Esta palabra, Señor, que cambiará nuestra forma de ver, que cambiará, Padre, nuestra forma de pensar, cómo piensan los demás de nosotros, sino que poner únicamente la mirada en ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tu presencia se está manifestando sobre cada casa, Señor, que tu espíritu, Padre amado, hoy, Señor, se va a levantar a creer en ti, Señor, a tomar ese valor que tú nos has dado, Padre amado. Gracias, Señor, por esa semejanza que hiciste ante nuestra persona, Señor, ante la humanidad, Señor, porque nos hiciste nación tuya, Señor, nos hiciste semejantes a ti, Señor. La creación más perfecta que hiciste, Padre, fue la humanidad, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, Señor, y entrónate tú en este momento. Amén y amén. Como podemos ver, dice la palabra de Dios, aquí lo que leíamos, que la gracia que nos es dada a cada cual entre vosotros que no tenga más alto concepto. Nosotros muchas veces cuando hablamos del valor que tenemos también, hay personas que tienen demasiada alta la autoestima y es un concepto que es bueno pero es malo a la vez. ¿Por qué? Tú dirás, pero ¿por qué? ¿Es bueno que yo tenga alta mi autoestima? Sí, es bueno que nosotros tengamos alta la autoestima, pero cuando nosotros estamos redireccionados a Dios, cuando nosotros sabemos la posición que Dios nos ha entregado, pero muchas veces nosotros nos creemos la mejor Coca-Cola o la última Coca-Cola del desierto, pero nos olvidamos que hay un Dios que nos da todo ese conocimiento, que nos da esa belleza, que nos da toda esa sapiencia para nuestra vida, y nos olvidamos que hay un Dios que nos crió. Y muchas veces ese orgullo, como dice la palabra así, de que no nos enaltezcamos ni que pensemos con cordura, porque cuando nosotros no pensamos con esa cordura, lamentablemente llega orgullo a nuestra vida, y entonces ahí hacemos a un lado a Dios de lo que Él nos ha dado, y toda la sabiduría que tú puedas tener, todas las fuerzas que tú puedas tener, todos los logros que tú puedas tener, todo el dinero, recuérdate que hay un Dios que te lo dio. Hay un Dios al que tú dependes, hay un creador que te hizo con ese propósito, con esa dirección, con esa identidad, para que tú puedas hacer las cosas como Él lo ha determinado. Y tenemos que tener mucho cuidado en la forma que nosotros nos estamos viendo, sin poner a Dios en cuenta en nuestra vida. Pero por otro lado, existen las personas también que no miramos el valor que tenemos en Dios, que nos sentimos insignificantes, que nos sentimos poca cosa, y que muchas veces hasta nos llegamos a comparar con otra persona. Cuando tú tienes una identidad en Dios, cuando tú tienes algo que Dios te está depositando en tu vida, cuando tú tienes la capacidad de lo que Dios te entregó a ti, pero no te lo crees. Y es importante que hoy tú recuperes ese valor que Dios quiere darte a ti, ese valor por el cual Él te crió y te formó desde el vientre de tu madre. Es necesario que te levantes a creer en Dios, es necesario que metas a Dios en tu vida para que esa identidad que Dios puso en ti, tú la puedas obtener. Muchas veces nosotros sabemos de que nosotros cuando queremos hacer algo, no nos creemos, y dice que Dios nos mira, como lo leíamos aquí, que Él nos da conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, si Dios te reparte fe a ti, tú tienes que saber lo que tú eres en Dios. Pero si tú no tienes fe, tú no vas a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te dio con un propósito celestial, y es que tú puedas hacer su voluntad, es que tú puedas vivir una vida plena, que puedas hablar de las grandezas de Dios. Muchas veces tomamos una identidad de nosotros mismos por lo que los demás puedan pensar o lo que puedan sentir, mas no nos miramos nosotros mismos por dentro, las capacidades, las cualidades que cada uno de nosotros tenemos, y ese don intelectual que Dios nos entrega. Muchas veces ni siquiera lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos comparándonos o creyendo que como aquel puede, yo no lo puedo hacer, o porque él... Voy a poner este ejemplo porque estoy aquí predicando. Ella está predicando, pero yo no lo puedo hacer, y Dios no quiere darte eso. Si tú tienes fe,
Dios va a activar esos dones y talentos en ti, porque Dios te da conforme a la medida de la fe que tú tengas para Él. Entonces tú tienes que activarte, tienes que creer, tienes que quitar toda emoción que te pueda mover en el momento nada más, sino que creer al Dios que te llamó, que te direccionó, que te puso como profeta a las naciones, que tú vas a hacer más allá. Pero todo esto es importante si tú tienes a Dios en tu corazón. Si tú no tienes a Dios en tu corazón, te vas a desviar del camino de lo que es agregar valor a ti mismo. Y si tú no tienes a Dios tampoco, muchas veces te vas a tirar a lo más vil y menospreciado, porque no sabes lo que tú vales para Dios. Una de las cosas es de que Dios refleja el amor por medio de nosotros, y eso lo pudimos ver cuando, a pesar de que el hombre cayó, Dios tuvo misericordia de él y lo dejó continuar con su vida. Y en todo momento nuestra vida como cristianos llevamos una vida de fracasos, tal vez porque son partes de la vida, que nosotros tenemos que pasar situaciones duras. Pero yo te quiero decir hoy que no importa la situación en la que tú te encuentres, que no importa lo que tú hayas atravesado, tú fuiste marcado con un propósito celestial, con un propósito divino, y es que tú glorifiques el nombre de Dios, porque eres la creación más hermosa. Dice su palabra que nosotros somos la corona de su gloria. Cuando tú y yo caminamos en obediencia, cuando tú y yo levantamos a creer a Dios, entonces Dios se manifiesta en nosotros. Dice que solo la obra dice su palabra de Dios, que la obra de otro puede modificar nuestro corazón, porque nosotros estamos muertos espiritualmente, pero aquel que nos llamó es el que nos levanta. Aquel que nos llamó, que entregó su vida por ti y por mí, el que nos crió, es el que puede poner vida sobre ti. Y hoy necesitas recuperar ese amor que está sobre ti, ese amor que Dios depositó en tu vida, para que tú puedas levantarte como persona creyente, como persona que sabe en qué está parado en esta tierra, que vino con un propósito. Es necesario que tú entiendas que hay un propósito en tu vida, un propósito en tu familia, un propósito en tus hijos, pero tú necesitas activarte para que esa energía que tú actives puedas transmitirla hacia tu familia. Entre más profunda sea la conexión que tú tengas con Dios, así más Dios te va a entregar más amor, te va a entregar más discernimiento, te va a entregar más pasión, te va a entregar más obras para que tú trabajes en Él. El autoconcepto y el autoestima está completamente separado de lo que los demás piensen de ti, sino que es lo que tú puedas portar de ti, lo que tú pienses de ti. Si tú no piensas directamente en ti, entonces dice su palabra de Dios, dice la palabra de Dios, que nosotros debemos amar al prójimo como a sí mismo. Y si nosotros no pensamos en nosotros mismos, es imposible poder amar a nuestro prójimo. Entonces es importante que ese amor que tú tienes hoy, que ese amor que Dios ha depositado hoy en ti, tú lo puedas activar para poder amar a los demás, porque es imposible que podamos amar a alguien, porque no podemos dar algo que no portamos dentro. Entonces, si tú tienes amor en ti, si tú sabes amarte a ti, si tú sabes valorarte, tú vas a saber amar a los demás. No importa lo que las otras personas piensen de ti, no importa lo que otros opinen de ti, sino que lo más importante es la necesidad que Dios puso en ti, ese valor gratuito que Dios dio a ti. Así que tienes que ser único por todo lo que puedas pasar, no importando quién hace más, quién hace menos, sino que tú tienes que tener esa autodisciplina en ti, ese autoamor en ti, de que te tiene que importar lo que tú y cómo Dios te mira a ti. Lo más importante de todo esto no es que solo te ames a ti, sino que ames a Dios. A la medida que tú busques a Dios, Dios te va dando más amor. A la medida que tú busques a Dios, empiezas a mirar todo lo que está a tu alrededor como nada, y empiezas a amarte a ti mismo. Muchas veces no nos amamos, y seamos honestos. Sabes que cuando yo analizaba esta palabra, cuando Dios hablaba a mi vida, yo recordaba que cuando yo nací, bueno, desde el vientre de mi madre, yo sufrí lo que fue un rechazo de parte de mi padre. Pero sabes una cosa, que yo crecí con ese rechazo desde el vientre de mi madre, y eso hizo una personalidad en mí también, porque no vi a mi padre crecer conmigo, y crecí con esa falta de amor de un padre, con ese rechazo. Y muchas veces nosotros sentimos ese rechazo de personas, pero cuando yo recordaba eso marcó mi vida, hizo una personalidad en mi vida, porque yo no tenía amor propio. Yo sentía que nadie me quería, y a veces hacía cosas, actitudes para llamar la atención. No sabía el valor que Dios tenía puesto en mi vida.
Y es por eso que yo te traigo esta palabra. No te puedo venir a hablar algo que yo no he vivido. Y es por eso te digo, es necesario. Yo no sé para quién es esta palabra que Dios puso en mi corazón de hablar de la necesidad de que tú y yo busquemos nuestro valor personal, nuestro valor, el valor que Dios te dio desde la creación. Y así como nosotros somos criados y llamados con propósito, el enemigo también es astuto porque sabe que tú tienes un propósito, que tienes una dirección, que traes una identidad en Cristo, y desde el vientre de tu madre, desde la creación, desde que el esperma se une al óvulo, desde ese momento también el enemigo quiere buscar para desviarte del propósito de que Dios tiene en tu vida. Pero sabes una cosa, hay una misericordia de Dios, y que no importa que lo que le haga el oponente, que no tiene arte ni parte en nuestra vida, se pueda levantar. Si tú y yo nos levantamos a creerle a Dios, si tú y yo levantamos a ver el amor de Dios depositado en nuestra vida, vamos a vencer, vamos a lograr salir de esa ansiedad, de esa depresión, de ese rechazo que muchas veces nos marca. Entonces, cuando tú y yo tenemos rechazo en nuestra vida, nos hiere tanto, llamamos la atención, a veces no sabemos dar amor por ese mismo rechazo que vivimos, y eso va marcando una personalidad que Dios no quiere para nuestra vida. Así que nosotros debemos de caminar como unos verdaderos hijos de Dios, como esos verdaderos siervos de Dios que le creen a Él, tratar de vivir conforme a la voluntad de Él, tratar de vivir conforme a su plan celestial. Reconoce que la gracia de Dios y el favor están contigo, que no es con tu fuerza, sino con la fuerza de su gracia. Desecha todo estándar preferido de la naturaleza, de toda naturaleza que existe en este momento. Se basa en que Dios y tú que Dios puso propósito en tu vida. Dios nos crió con esos propósitos celestiales. Mira, vamos a leer lo que dice Génesis 1:26 al 27, porque quiero que tú puedas entender esta palabra que el Padre trajo para tu vida el día de hoy. Y dice su palabra, Génesis 1:26 al 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y crió Dios al hombre, y a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió. Wow, imagínate, si Dios nos crió con propósitos celestiales, Dios nos crió varón y hembra, Dios nos crió semejantes a su gracia, a su favor. ¿Te imaginas lo que Dios depositó en nosotros? Es ese amor, esa maravilla, esa grandeza que Dios hizo en nosotros. Fue la creación más bonita que Dios pudo hacer, tú y yo que estamos hoy en este mundo. Eso fue lo más maravilloso que Dios pudo hacer, aparte de hacer la habitación donde vivimos, que es este mundo. Pero dice que, ¿sabes qué me llama la atención? Cuando dice que Él nos puso para que nosotros señoreemos a todo, a toda ave, a todo animal, a toda planta. Es porque nosotros somos grandes para Dios. Él no nos puso como cola, nos puso como cabeza para enseñorear, dice su palabra. ¿Y por qué tú y yo entonces no lo podemos creer si su palabra dice que somos semejantes a Él, que lo que Él puede hacer, tú y yo lo podemos hacer? Pero mientras tú y yo nos estemos comparando con el hermano, con el vecino, con tu amigo, con tu hermano, con tu esposo, hasta muchas veces tú y yo no vamos a caminar con el propósito que Dios tiene para nosotros, porque tenemos que dejar ya la crítica, la murmuración, tenemos que dejar la comparación de nosotros mismos. Tenemos que venir a los pies de Dios y creerle a Él que si Él me hizo a semejanza suya, yo voy a lograr lo que Él quiere en mi vida. Yo voy a lograr ese propósito y voy a obtener el camino que Él preparó para mi vida. Así que es necesario que nosotros, que somos esa especie de espejo que refleja su semejanza, que refleja su grandeza, nosotros demostremos ese amor que hay en nosotros como hijos de Dios. Y tal vez tú dirás: pero Viviana, no es fácil vivir todo lo que yo he vivido, y tú crees que a mí me quedan fuerzas para amarme. No necesitas tener las fuerzas, porque dice su palabra que es con las fuerzas de su Santo Espíritu. No son tus fuerzas, sino que es Dios. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Él se manifiesta. Cuando tú le dices: renuévame las fuerzas, Él te las renueva, porque esa es una promesa que habla su palabra. Así que tú y yo debemos de levantarnos a creer en su palabra, a creer en ese amor que Él depositó en nosotras, que somos
somos más que vencedoras, a creer que Él es el que se manifiesta. Tú que me estás escuchando en este momento, yo te digo, levántate, recupera ese amor que Dios puso en ti para que puedas servirle, para que puedas amarle a Él, porque si Él te amó, tú tienes que amarlo, y a la medida que tú lo amas a Él, tú te vas a aprender a amar a ti, porque el amor empieza por Él y es para Él. Entonces, si tú le amas a Él, Él te va a dar el don de amarte a ti mismo y de amar a los demás, porque si tú no te amas, no puedes amar. Es imposible, es imposible. Así que imagínate, si dice su palabra en 2 Corintios 3:18, si no estoy mal, dice su palabra que nosotros somos el reflejo. Él es como un espejo para nosotros y nosotros somos el reflejo para Él. Entonces, es como cuando tú te miras a un espejo. ¿Qué es lo que tú miras? ¿Cómo tú te miras enfrente de un espejo? ¿Te miras como esa persona que Dios crió con propósito? Yo no sé qué es lo que tú miras cuando tú te miras al espejo, pero Dios te hizo a imagen y semejanza. Créete tú que tú puedes lograr todo aquello que tú quieras, que tú puedes lograr ser un predicador, que tú puedes lograr ser ese artista famoso para glorificar su santo nombre. Así que si Dios está con nosotros, que Cristo está con nosotros, entonces si Él fue el hombre perfecto, nosotros podemos ser perfectos, no perfectos, pero podemos tratar de ser perfectos en Cristo Jesús. No somos definidos por nuestro entorno, sino por la promesa de Dios en nuestra vida, en nuestros actos que nosotros hacemos. Así que no es fácil, pero tenemos que seguir adelante. Si tú caminas con Cristo, Él va a caminar contigo. Si tú estás con Cristo, tu vida depende de Cristo. Él es digno. Él nos invita a comer en su mesa. Dice su palabra que nosotros recibimos esa gracia para comer en su mesa. Ni siquiera lo merecemos, pero Él en su grandeza nos hace comer en su mesa, porque somos grandes para Él, porque significamos mucho, porque nos perdonó, nos vio con amor, nos hizo conforme a su perfecta voluntad. Él dice su palabra que Él cambia nuestro nombre, cambia nuestra vestimenta. Entonces, ¿por qué tú y yo queremos vivir en el pecado? Porque así como como Adán y Eva cayeron en el pecado, tú y yo queremos seguir viviendo en el pecado. Es tiempo que ese amor que Dios puso en ti, en esa cruz, que derramó su sangre por amor, tú empieces a activarte y empieces a decir: Señor, no puedo dejar el pecado, pero yo necesito que pongas ese amor en mí. Yo necesito valorarme, porque cuando tú te valores a ti mismo, tú vas a dejar de pecar, porque el pecado solo te atrae desgracia. Y yo no creo que alguien de los que está escuchando o va a escuchar esta transmisión quiere vivir toda la vida en desgracia. Es necesario que tú y yo nos activemos y que salgamos de esa esclavitud de pecado, que nos hagamos libres por la misericordia de Dios, que Él ya su sangre fue derramada. Así que Dios no busca tus fallas, Dios no busca tu pecado, Dios te busca a ti, y conforme a la medida que tú le busques a Él, Él te va limpiando, te va purificando, porque Él quiere que tú seas amado. Él quiere que tú te ames a sí mismo, que tú ames a tu familia, que tú veas la grandeza que Dios ha entregado en tu vida. Así que yo te invito a esta hora, tú que te estás empezando a conectar, estamos hablando de cómo recuperar el valor, o recuperando el amor propio, para poder servirle a Dios con todo nuestro corazón. Yo te invito en el nombre de Jesús que tú puedas compartir esta transmisión para que llegue a más corazones, para que puedas sentir esta palabra de amor, que este tiempo de victoria que Dios nos está entregando, seas tú el que se levante a dar amor. Así que dice su palabra de Dios que Él todo lo puede. Él todo lo puede, Él todo lo hace posible. Si tú crees que no hay una oportunidad para ti, que no hay más, que te sientes desdichado, hoy el Padre te dice: es tiempo que te levantes, porque el amor que yo deposito en ti es mayor que cualquier otra cosa. Sírvele a Dios con el corazón. En lo poquito que tú le puedas buscar a Dios, Él va a ir trabajando poco a poco. Él va a ir trabajando en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu. Pero hazlo de corazón a Dios. Agradécele a Dios todos los días. Y ese amor que Él deposita en ti se va a hacer grande. El amor de Dios es el amor que tú tienes que tener por ti mismo. Pero no te puedes amar más a ti sin amar a Dios primero. Sin Dios, si tú no amas a Dios primero, tú estás, como decimos los guatemaltecos, estás frito. Porque sin Dios no somos nada. Y si tú pones primero la mirada en ti mismo antes que a Dios, vas a ir al fracaso. Así que es necesario que tú te actives en la palabra, que tú te
actives primero que nada en Dios, porque dice su palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Tú y yo fuimos hechos por Él y para Él, para servirle, para glorificarle, para que nosotros seamos esa corona que lleve gloria a nuestra vida, que lleve gloria a la vida de la familia. Yo no sé, es como cuando tú miras a un hijo. Esto es así, el amor es tan grande. Si tú eres madre, vas a entender lo que yo te voy a decir. Cuando tú miras a un hijo que está creciendo, que empieza a cambiar su forma de vestir, que se empieza a echar una loción, que empieza a peinarse, tú dices, wow, qué guapo se está poniendo mi hijo, o qué guapa se está poniendo mi hijo. Yo no sé si a ti te ha pasado, y lo que quieres hacer es abrazar a tu hijo. A mí me ha pasado, y por eso te pongo este ejemplo, de ver la creación que Dios hizo en mis hijos, de ver ese amor que Dios me entregó a mí, para yo poder darle amor a alguien más, una vida que Dios te entrega para darle amor. Y muchas veces nosotros marcamos a nuestros hijos con palabras hirientes, con palabras que les dañan. Muchas veces los castigamos muy fuertemente. Y si Dios nos castigara así a nosotros, pero Dios tiene misericordia y tiene ese amor, entonces nosotros debemos amarnos primero nosotros, para poder depositar ese amor que Dios depositó en nuestro corazón a ellos también. Entonces, a la medida que tú ames a Dios, Dios te ama. A la medida que que Dios te ame y tú te ames, tú das amor a tus seres queridos. Así que empieza a amarte primero. Primero empieza a amar a Dios, luego ámate tú, para que puedas dar amor a esos seres queridos que están ahí a tu alrededor. Somos imagen y semejanza a nuestro Dios. Sin Él no somos nada, sin Él estamos perdidos. Así que es tiempo de levantar esa mentalidad que tenemos, de salir del pecado donde nos encontramos, y empecemos a valorarnos y decir, Señor, yo no quiero vivir esta vida que llevo, yo quiero servirte a ti, quiero amarte a ti, quiero amarme a mí mismo para yo poder amar a los demás. Y si tú te has equivocado todo este tiempo no sabiendo dar amor, nunca es tarde para comenzar en las cosas de Dios. Nunca es tarde para que tú te levantes. Nunca es tarde para que tú te puedas activar en tu fe, para que tú puedas glorificar el nombre de Dios. Entonces, esta es la palabra que yo te traje el día de hoy. Es una pequeña reflexión nada más de cómo tú debes amarte, pero primero amando a Dios. Porque a la medida que tú ames a Dios, Dios crece. Dios te hace crecer en tu mente, en tu corazón. Y tú aprendes a darte ese valor que tú mereces, ese amor que Dios dio, ese valor que Dios entregó en tu vida. Si tú buscas el autoestima en la Biblia, no lo vas a encontrar, pero sí habla de un valor que Dios te entregó. Desde el vientre de tu madre te llamó como profeta a las naciones. Antes de la creación, Él ya tenía planificado una vida para ti. Entonces, si Él ya tenía planificada esa vida para ti, hoy es el día que agradezcas, hoy es el día que le busques, hoy es el día que le pidas perdón, porque nuestra vida todos los días pecamos, nuestra vida es una vida de arrepentimiento diariamente, porque todos los días fallamos, todos los días ofendemos a Dios, pero Dios en su misericordia nos perdona. No dejes que tu pecado te haga sentir inservible. No dejes que tu pecado te haga sentir poca cosa. No dejes que las circunstancias que estás viendo alrededor, que tal vez alguien predica mejor que tú, que a lo mejor alguien canta mejor que tú, que a lo mejor alguien tiene lo que tú no tienes, no dejes que la envidia llene de pecado tu corazón. No dejes que esa envidia no te haga crecer en Dios, sino que empieza a amarte a ti mismo y decir, yo puedo, porque dice su palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú vas a poder lograr mucho más que tal vez aquellas personas que están fuera del mundo, que están afuera, que son secular al mundo. Pero tú y yo, que somos hijos, que estamos comprados a precio de sangre, tenemos que amarnos, tenemos que creer eso que Dios nos ha entregado, esa sabiduría. Si somos semejantes, dice su palabra que Él tiene sapiencia. Tú y yo podemos tener sapiencia. Si dice su palabra que somos semejantes, tú y yo podemos tener conocimiento. Que somos semejantes, tú y yo todo lo podemos, porque dice su palabra que cosas mayores haríamos en su nombre. Entonces solo es que tú y yo nos levantemos y creamos al Dios que todo lo hizo, al Dios que todo lo puede, al Dios todopoderoso, porque Él conecta y Él sopla aliento de vida sobre tu vida, sobre los huesos secos Él se levanta, pero necesita un corazón dispuesto. Y si tú estás dispuesto a cambiar, a amarte primero que nada a Dios y luego a ti mismo, Dios va a hacer cosas grandes para ti, para mí. Así que yo dejo esta palabra en tu corazón. Quiero levantar un clamor para que
tú seas, yo no sé para quién era esta palabra, pero siempre he dicho que si a esta palabra le llega a una persona, eso es una ganancia para Dios, porque Dios sabe la necesidad, Dios conoce el corazón y nada es casualidad en esta vida. Así que Dios pone esta palabra en tu corazón: ámame, valórate para poder amar a los demás. Así que vamos a levantar ese clamor por aquellas personas que se encuentran en este momento sin fuerzas, que creen que no pueden salir adelante, aquellas personas que se sienten poca cosa, que se sienten insignificantes. Vamos a levantar ese clamor, y tú que me estás escuchando, tú que estás bien con Dios, tú que estás tratando de amarte a ti misma, porque muchas veces las pruebas son tan duras y que uno a veces hasta duda del propósito, de la dirección, del llamado que Dios le ha hecho, porque a mí me ha pasado. No creas que Viviana es perfecta. Viviana también ha pasado esas luchas. Como yo te comentaba, en mi adolescencia yo crecí con una falta de identidad, que no sabía si me querían o no me querían, creyendo que hasta mi mamá me odiaba, porque esa es la verdad. Así me crecí yo. Habían voces en mi mente que me decía que nadie me quería. Muchas veces también me pasaron voces en la mente que me quitara la vida, porque yo era un estorbo para mi papá. Mi papá no me quería y mi mamá tampoco pasaba tiempo conmigo. Yo soy honesta y lo digo, pero la misericordia de Dios me enseñó que el amor que Dios tiene para mí, mi vida, que Dios me hizo con un propósito, y hoy estoy aquí sirviendo ese propósito, porque entendí que hay una identidad en mí, entendí que hay un propósito, que hay un camino, que hay una dirección que yo tengo que seguir, y que si mi vista está puesta en Cristo no va a haber nada que me bote. Y hoy es el tiempo que tú tienes que levantarte y decir: no hay nada que me bote, porque mi vida pertenece a Cristo, mi corazón pertenece a Cristo, todo lo que soy, mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi familia pertenecen a Cristo. Es tiempo que te levantes, es tiempo que regreses ese amor hacia el Padre, y el Padre, a la medida que tú lo busques, Él va a poner de nuevo en ti, va a poner de nuevo en tu familia, porque somos llamados la sal de la tierra. Y si tú y yo somos sal de la tierra, no hay nadie que nos pueda eliminar de esta tierra hasta que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Pero necesitamos activarnos y no ser más quejistas de lo que nos ha sucedido. Levántate, valórate, ama a Dios y valora a los tuyos, para que el día de mañana tú puedas decir: yo no tenía un valor, pero Cristo me dio el valor. En Cristo soy más que vencedora, y por Cristo tengo lo que tengo hoy y soy lo que soy. Así que así como yo me levanté, hoy quiero que tú lo hagas, y tengo la autoridad para decirte que se puede salir de esa vida, porque yo salí de esa vida y hoy le sirvo a Dios con el corazón, que no me es fácil, no es fácil, hay luchas, hay batallas, pero mi identidad está puesta en Cristo, y decir que un día me iré con Él, pero me iré con el corazón lleno de felicidad, de decir: le serví hasta el último día de mi vida, y que Dios me guarde y me cubra de todo, que yo no me pueda alejar de su camino. Lo único que yo le pido al Señor, y que mis hijos puedan servirle, y que mi familia por completo pueda llegar a los pies de Cristo. Y hoy, si tú lo haces, yo sé que Dios se va a glorificar en tu familia. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. Yo no sé si alguien está tocando esta palabra y tú crees que Dios no te va a sacar de la vida donde tú te encuentras. Yo te digo: sí, Dios te va a sacar, porque si me sacó a mí siendo una pecadora, siendo una inmoral, si lo quieres ver así, sintiéndome la más desdichada, falta de amor, falta de identidad, creyendo que nadie me miraba, que nadie me quería, que yo no iba a lograr todo lo que yo quería. O yo te puedo decir: no lo tengo todo logrado, pero en Cristo yo sé que lo voy a lograr, porque ya será ganancia. Pero hoy estoy sirviéndole a Dios con el corazón, y tú tienes que hacer lo mismo, mirando al blanco perfecto que es solo Dios. Así que yo te dejo en tu corazón para que tú puedas poner esta palabra en tu corazón. Tenemos una petición aquí que me está llegando, y vamos a orar justamente por lo que yo decía: aquellas personas que se encuentran en pecado y quieren salir, pero no pueden porque sienten que están destruidas. Vamos a orar por esas personas y por todas aquellas personas que están sintiendo que no tienen más fuerzas. Vamos a orar. Amado Padre, estamos ante tu presencia, Señor, a esta hora, Señor, pidiéndote, Padre amado, que seas tú, Señor, levantando, mi Dios amado, esos muros caídos en nuestras vidas, Señor. Que ese amor, Padre amado, que tú has depositado en nosotras, Señor, en todos nosotros, en toda la audiencia, Padre amado, tú nos puedas levantar con ese propósito, con esa dirección, con esa sapiencia que
que tú tienes, Señor. Padre, te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, Señor, que nos levantes los brazos, Padre, que así como Moisés, Padre amado, él no sabía, Señor, cuando él se cansaba, perdían, Señor, pero habían personas que le levantaban los brazos, Señor. Habían dos personas, Señor, y él podía ganar la batalla, Señor. Que así hoy, Señor, por medio de esta oración, Padre, puedas tocar corazones, Señor, puedas levantar, Padre amado, puedas darles amor, Señor, que ahí donde ellos están, Padre amado, puedas sentir tu presencia, puedan sentir ese abrazo que muchas veces las personas necesitan, y que podamos entender, Padre, que en ti somos más que vencedores, que tú nos criaste con un propósito, que es necesario levantarnos, Señor, para lograr tu misericordia, para lograr tu gracia, Señor, para alcanzar todo aquello que nosotros tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres digno, Padre de alabanza, Señor. Padre de la gloria, vamos a levantar un clamor también por aquellas personas que están invitadas a buscar de Dios, pero que no han querido. Vamos a levantar ese clamor. Padre de la gloria, Señor, te pedimos, mi Dios amado, porque dice tu palabra que el único, Padre amado, que cambia el corazón de piedra y lo vuelve carne eres tú, Señor. Mira, Padre amado, aquellas personas que están designadas a tu propósito celestial, Padre amado, que seas tú, mi Dios amado, soplando sobre esos huesos secos, Señor, que cobren vida, Padre amado, que puedan valorarse a sí mismos y que puedan dejar el pecado, Señor. Padre de la gloria, Señor, que busquen tu rostro, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, Padre amado, que la luz llegue a ellos, Señor, que así como tú nos llamas a los que ya te buscamos, Señor, sal de la tierra, ellos puedan salir de ser sal de la tierra también, Señor, y salir de esa vida de esclavitud, Padre amado. Te pedimos, mi Dios amado, nos unimos en oración, una audiencia entera, Padre amado, nos unimos aquí en el estudio, nos unimos en espíritu y en verdad, Padre, para que tú te manifiestes, Señor, y que tu nombre sea proclamado, Señor, que así como leíamos que dice tu palabra, Señor, que nosotros somos la corona de tu gloria, Padre, que las personas que están destinadas para tus propósitos, Señor, sean esas coronas de gloria para tu reino, Señor. Queremos ser esas coronas de agrado, Señor. Queremos ser esas coronas, Padre amado, que tú te orgullezcas de nosotros como hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, porque tu nombre es santo, Señor. Gracias porque podemos ver tu voluntad en nuestra vida plasmada, Señor. Gracias, Padre, porque a ti sea toda gloria y toda honra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres digno de alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria. Amén y amén. Así es que llegamos a este tiempo. Fue una pequeña reflexión. Queremos que Dios se glorifique en tu vida, que sigas avanzando, que ames a Dios, te ames a ti mismo y puedas dar ese amor para que tú puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te amas, no puedes amar al prójimo. No puedes decir te amo si no hay amor en ti. Levántate, recupera el amor en ti, recupera el amor en Cristo, porque así serás más que victorioso. En el nombre de Jesús se despide de ti tu amiga y tu hermana Viviana Duarte, esperándonos la próxima semana. Y no te olvides de sintonizar Raíces Media Group por Facebook. Todos los días hay una programación, y si también quieres unirte por la plataforma digital Shalom 74.6, dale like únete a la plataforma de Facebook, únete a Instagram, a TikTok, y comparte en YouTube también. Mira, dale like. Queremos que comentes nuestros videos. Todo es para bendición, para glorificar el nombre de Dios. Todo es para crecimiento de nosotros también. Si hay algo, si tienes alguna sugerencia, háznosla saber. Queremos ser parte de ti y que tú seas parte de nosotros también. Somos un pueblo en Cristo. Queremos glorificar el nombre de Dios. Comparte en todas las redes, comparte con tus familiares, comparte con todos para que la palabra pueda llegar a los confines de la tierra, para que la palabra de Dios sea establecida, porque tú no sabes a quién le puede edificar una palabra, quién necesita poderse levantar. Y si tú compartes esta transmisión, sabemos que todos somos un grupo, todos somos un cuerpo en Cristo y llegaremos a más almas. No se trata de Generación Sin Límites, no se trata de las raíces, sino que se trata de Dios. Se trata que tú y yo le sirvamos a Dios. Así que levántate y vamos a presentar nuestros auspiciadores. Tenemos a Jiré Transportation. Si tú te encuentras en las áreas de aquí de Peabody, Ceylon, Lynn, comunícate con Jiré Transportation al teléfono
978-498-4357. 978-498-4357 y al número 781-469-6893. Comunícate. Ellos, si tú necesitas ese transporte para tus hijos, para alguien, comunícate. O si sabes de alguien que esté buscando transporte, comunícate. Ellos son personas de confiar, son personas que buscan de Dios. Qué mejor guianza que tú puedas darle a tus hijos también, que anden con personas del reino, para que puedan conocer más del Señor y que sean sabios en sus caminares. Que entre tú y yo más busquemos, nos conectemos con gente del reino, más extenderemos el reino de los cielos. Así que comparte esta transmisión, no te pierdas cada viernes lo que es Generación Sin Límites, que trae palabra de poder. Así que nos miramos la próxima semana en el nombre de Jesús. Shalom, shalom.